Diversidad e inclusión. Con ustedes, nuestros panelistas y Pedro Padierna. Gracias, adelante. Muchas gracias y muy buenas tardes. Primero que nada, y a nombre de todo el panel, quisiera agradecer al comité organizador del evento, especialmente a nuestro querido amigo Bosco de la Vega, el presidente de la CNA, así como a todo su comité ejecutivo. Vemos varios miembros del comité ejecutivo y al ingeniero Luis Fernando Haro, director general. Gracias por tenernos aquí, gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a esta importante audiencia. Y la verdad es que hemos trabajado fuerte con los panelistas, puesto que para este foro alimentario lo que queremos traer a la mesa es cómo podemos contribuir al desarrollo del campo en México. Y para esto me tengo que remontar brevemente al año de 2009, donde el Foro Económico Mundial lanza una iniciativa a nivel global que toma raíces aquí en México. Esta iniciativa ellos la llaman la nueva visión para la agricultura, y lo que busca es precisamente robustecer al sector agrícola a través de la creación de alianzas público-privadas y sobre todo enfocadas al desarrollo de pequeños y medianos agricultores, enseñándoles pues nuevas técnicas que los hagan más productivos y también que los hagan muy sensibles al cuidado del ambiente a fin de apoyar la sustentabilidad. Entonces, la nueva visión de la agricultura lo que propone es un trabajo de alianzas, como les decía, público-privadas. Pero estas alianzas, que serán motivo de explicación y ampliación en el tema, tienen el fin de unir las cadenas de suministro. Es decir, cómo podemos llevar los productos del campo a las fábricas y de las fábricas al último consumidor de manera cada vez más eficiente. Con esta visión del Foro Económico Mundial de 2019, ellos llegan a México y nos proponen ya a principios del 2011 tener nuestra propia actividad. En el caso de México, que nos presentan este triángulo que está en la pantalla, cómo podemos fomentar la seguridad alimentaria, cómo podemos cuidar el ambiente y sobre todo cómo podemos elevar el nivel de vida de los pequeños y medianos agricultores. Pues esto nos inspira pues a tomar esta decisión de hacerlo a nivel local y le ponemos la palabra vida, es decir, visión para el desarrollo agroalimentario de México. Y ya para 2015, este grupo de empresas fundadoras, que hoy ya son 19 empresas, decidimos constituirnos en una asociación civil que precisamente trabajando muy cerca a las autoridades, trabajando cerca a los agricultores, perpetúe este movimiento de mejora. Entonces, con esto en mente y de acuerdo a los panelistas, tenemos más o menos 3 secciones en la forma en cómo vamos a llevar este foro. En la primera sección, a fin de que tengamos todos un conocimiento homogéneo, hablaremos de lo que son las alianzas público-privadas. En la segunda sección interrogaré a nuestros panelistas sobre las acciones que ya están en el mercado. Y tenemos también un agricultor que de viva voz nos dará su testimonio. En la tercera sección es una sección interesante porque habla de los retos del futuro, es decir, qué nos depara el futuro, cómo podemos mejorar. Al final tomaré la palabra nuevamente para hacer algunas conclusiones y cerrar el panel. Así pues, si me permiten, voy a iniciar presentando a los panelistas que hoy nos acompañan. Al primer panelista que tenemos es Andrés de la Garza. Él es ingeniero mecánico, no sé qué anda haciendo en la agricultura, pero bueno, algo ha aprendido en 30 años, ha estado 30 años en el área, entonces yo creo que sabe. Pero sobre todo es lo más importante para nuestro panel, además de traer toda esa experiencia de 30 años, es que es el secretario técnico precisamente de vida. Entonces él va a tomar la responsabilidad de la persona que iba a venir fuera, ahorita nos explicará,
iba a venir una persona del Foro Económico Mundial, sin embargo, amablemente y a través de la voz de Andrés nos mandó su participación. Bienvenido, Andrés. Tenemos también, siguiendo hacia ese orden, al licenciado Alejandro Vázquez Salido, un licenciado en Economía, pero sobre todo muy conocido en el medio porque es el director en jefe de Acerca, que es la Agencia de Servicios de Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios. También tiene mucha experiencia, me dicen más de 20 años en el sector público, entonces él nos hablará precisamente cuál es la óptica que tiene nuestro gobierno, nuestra secretaría en torno a los temas de alianzas público-privadas. A continuación, alguien muy conocido de ustedes, José Cacho, también aprendí que es médico veterinario, nosotros que también aprendió en el campo, en la práctica, ¿no? Bienvenido, es nuestro director de Grupo Minsa, es también vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario y junto con un servidor tenemos la enorme responsabilidad y gusto de ser co-chairman de Vida. Y por último, invitamos también a Baker Abdubiel González. Él es un agricultor de café. Él vive en la localidad del Rosario, Agua Escondida, en el municipio de Motocintla, Chiapas. Platicando con él, nos señalaba que él es la tercera generación ya en el cultivo de este importante producto para nuestro país. Eventualmente, seguramente nos dejará probar una deliciosa taza de su café, así es que bienvenido. Así es que con esto en mente, si me permiten, voy a iniciar, como les decía yo, la primera parte del panel, hablando específicamente de cómo son las alianzas público-privadas. Cómo estas alianzas, y las preguntas que les voy a hacer a ustedes es, ¿cómo las ven ustedes estas alianzas para incrementar la productividad del campo? También me gustaría que cada uno de los panelistas nos hablara de los elementos que forman estas alianzas y sobre todo que las hacen tan eficaces para coordinar estas cadenas de valor. Así es que Andrés, tú eres el primero, qué bueno que estás tomando agua porque las preguntas vienen complicadas y sobre todo sé que María Elena nos envió, ahorita platicas un poco, pero quisiera yo que nos hablaras tú y sobre todo en la experiencia que has tenido sobre las alianzas público-privadas, algunos de los elementos que las favorecen, en fin, cómo podemos ser realmente estas alianzas público-privadas ese promotor para el desarrollo del campo. Adelante. Gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Bosco. Y bueno, como decía Pedro, una disculpa de parte de María Elena Varas. María Elena es la directora para Latinoamérica de la nueva visión de la agricultura del WEF. Y pues desafortunadamente por estos sucesos que han pasado en estos últimos días, del martes para acá, no pudo venir, no pudo estar por aquí. Manda una sincera disculpa con todos. Les manda a decir que el WEF está aquí, está con el proyecto de vida como ha estado desde el 2011 y que además seguirá apoyando este proyecto de aquí en adelante como ha venido haciéndolo sin ningún problema. Pero ante todo una sincera disculpa y con mucha pena no poder estar y acompañarnos aquí. Por otro lado, estas alianzas público-privadas, a mí me ha tocado afortunadamente estar desde el 2011 en este proyecto del Foro Económico Mundial, entonces pues conocemos un poquito y algo de cómo se inició y de los conceptos del Foro Económico Mundial al respecto, y es lo que vamos a tratar de explicar ahorita en términos de las alianzas público-privadas. En 2009 el Foro Económico, ante una pregunta muy sencilla, en el 2050 seremos 9,000 millones de habitantes, ¿cómo se van a alimentar esos 9,000 millones de habitantes? ¿Y qué retos representa básicamente para la comida y para la agricultura? Ante esta pregunta y para alcanzar la transformación que el Foro Económico Mundial prevé en esto, satisfacer necesidades mundiales requiere de la participación de todos los actores que tienen que ver con la producción de alimentos desde el inicio en siembra en tierra hasta el consumo final y evidentemente en el crecimiento de todas las plantas. Ante esto se plantea el Foro Económico Mundial, el triángulo que ya vimos,
cumplir con 3 elementos básicos: la seguridad alimentaria, desarrollar ese crecimiento y productividad en términos sostenibles y sustentables, y en tercer lugar, o en primero, tener una oportunidad económica para los productores importante, que este incremento de productividad signifique un ingreso mayor y que le dé un nivel de vida mejor a todos los productores. Con esos 3 conceptos y considerando que la participación debe de ser de todos los actores de las cadenas agroalimentarias, y al decir todos los actores me refiero a todo el sector, evidentemente productores, organizaciones de productores, empresas privadas, sean proveedoras de insumos, sean consumidoras, sean compradoras finales, y también del gobierno como actor y parte de una cadena agroalimentaria. Al tener que considerar esta participación para todos por parte de la cadena agroalimentaria, es como surge el concepto de tenemos que aliarnos, y todos los participantes en las cadenas agroalimentarias tienen que ser parte de un todo para desarrollar esta visión de la agricultura, y en el caso de México, para el desarrollo agroalimentario de México. Esto que tiene que, estas estructuras, cómo participan, esta alianza entre todos los integrantes de la cadena, qué características tienen, y en los 21 países que lo ha hecho el WEF, así lo ha hecho, y en México, con Vida, se está haciendo de esa forma. Primero, cualquier proyecto de este tipo o iniciativa de este tipo tiene que ser de propiedad local y tiene que ser alineada con los objetivos de país. Y esos objetivos de país evidentemente tienen que ver mucho con el gobierno, y de propiedad local quiere decir que cada país tiene sus características propias, y en ese sentido debe desarrollarse esta alianza y el desarrollo de la misma. Multilateral, con participación abierta e inclusiva, no es de una empresa, no es de un sector del gobierno, no es de un productor, no es de un producto específico, tiene que ser de todos los productos, productores, empresas y las áreas de gobierno. Impulsadas por el mercado, esto es un must para desarrollar aquí, con proyectos arraigados en modelos de negocio viables para todos los integrantes de la cadena, incluyendo el gobierno. Esto tiene que ser un negocio viable en términos de lo que suministra el gobierno para desarrollar la agricultura. Integrando todas las cadenas de valor, beneficiando a todos los integrantes del sistema agrícola, y con apoyo mundial. En el caso del Foro Económico Mundial hay una red de instituciones, de experiencias y de otros países que están desarrollando este tipo de acciones y de alianzas público-privadas para el desarrollo agrícola. Básicamente este es el concepto del desarrollo de la alianza público-privada para la nueva visión para la agricultura. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Hasta quería hacer una breve pregunta y una respuesta concisa. Ya este programa, decías que hay 21 países, ¿verdad?, trabajando en él. ¿Alguno de ellos ya lo podemos usar como referencia? Ahora que estuvimos, ¿te acuerdas?, en Argentina, estuvimos reunidos con varios representantes de países. ¿Alguno de ellos que nos pueda servir de referencia? Sí, hay varios. La India es uno de ellos, y acaba de empezar la India con este proyecto, y tenía un proyecto para 7 años. Tiene un proyecto para 7 años en los diferentes estados de la India, pero con participación de las empresas privadas. Y dependiendo de la promoción que cada estado de la India le haga a este proyecto y traiga a empresas privadas a participar en él, mayor la aportación que el gobierno federal de la India le va a dar a cada uno de los estados. Excelente. Eso nos permite, gracias Andrés, nos permite precisamente preguntarte, Alejandro, ¿no? La experiencia que tenemos, como bien nos decía Andrés, es que es tripartita, ¿verdad? Y que los gobiernos, ahorita hacía alusión a un ejemplo, los gobiernos ven estas alianzas, digamos, como un factor. Nos decía, tenemos que crear una cadena alimentaria en alianza. Nos gustaría escuchar tu punto de vista, el punto de vista de la Zagarpa, hacia la visión de estas alianzas. ¿Son realmente un instrumento que nos permita acelerar el desarrollo agrícola y lograr la seguridad alimentaria del país? Claro que sí. Antes que nada, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias, Bosco, por la invitación a participar en este panel.
y un abrazo solidario a todas las familias de aquellos que tuvieron alguna afectación en estos últimos días aquí en Puebla. También saludo con afecto a mis compañeros aquí del panel, viejos amigos conocidos ya de hace varios años. Creo que primero valdrá la pena poner, antes de hablar de lo que es una alianza público-privada, tenemos que hablar de lo que es hoy el sector. El sector agroalimentario mexicano es un sector que ha venido ganando y ha venido posicionándose cada vez más como un sector que pasa de ser un sector importante a ser un sector estratégico. México, un poco para dimensionar de qué estamos hablando. México somos hay alrededor de 30 millones de personas que habitan en el medio rural. Tenemos alrededor de una frontera, de las casi 200 millones de hectáreas que tiene México, sembramos en 22 y tenemos un potencial, depende quién lo mida, algunos hablan de 26, de 28 hasta 30 millones de hectáreas que tenemos todavía de potencial productivo de frontera agrícola que nos podemos expandir. Hoy la tecnificación del campo mexicano ha venido avanzando, pero sin embargo todavía tenemos ciertos rezagos que debemos de avanzar mucho más. La diferencia que de teniendo riego tecnificado a temporal, estamos hablando que es del orden de 3 veces por lo menos la productividad que se puede tener. Entonces claramente es un tema en donde tenemos o hemos venido alcanzando, simplemente en lo que va de esta administración se han tecnificado más de 500,000 hectáreas. Cuando hablamos también de esta importancia del sector, hace varios años podría parecer que era un tema que difícilmente lo pudiéramos compartir y hoy ya por 2 años consecutivos es una realidad. Las divisas que genera el sector agroalimentario en nuestro país superan casi el doble de lo que se genera por ventas de petróleo. Es más de lo que genera el turismo en México, y México es el 9º país más visitado del mundo, y también es más de lo que generan las remesas que nos mandan nuestros connacionales. Hoy las exportaciones agroalimentarias el año pasado cerraron en alrededor de 29,000 millones de dólares y este año estamos contemplando de que van a superar los 31,000 millones. Claramente es un sector que, como les decía, pasa de ser importante a ser un sector estratégico y mucho de ello obedece a que durante muchos años, a partir de la entrada de vigor del tratado, los productores han venido haciendo la tarea. ¿Qué es decir hacer la tarea? Se han venido no solamente tecnificando, ha venido pasando sobre todo de volumen a valor. Hoy tenemos diferentes actividades, diferentes sectores, como lo es la parte agroindustrial. Nuestro principal producto de exportación es la cerveza, seguido por el jitomate, seguido después por lo que es tanto el oro verde, nuestro querido aguacate, que somos el principal productor de aguacate del mundo. Entonces, claramente, hoy no solamente el gobierno mexicano, sino en general a nivel internacional, también somos el país o uno de los países que tiene más tratados de libre comercio firmados del mundo. Hoy vendemos nuestros productos a más de 170 naciones en el mundo. México es hoy un distintivo a nivel internacional de calidad, pero sobre todo también de alimentos con seguridad. Claramente esto es un tema que se ha venido construyendo en los últimos años y claramente es un tema en donde no es un logro del gobierno, esto es un logro de la iniciativa privada, es un logro de los productores. Y por eso es tan importante este enfoque que se ve de nuestra nueva visión para el desarrollo agroalimentario de México que propone Vida, en donde lo que estamos buscando es precisamente que hemos hecho cosas importantes, pero todavía nos falta mucho por hacer. Y para poder hacerla la tenemos que hacer de manera conjunta. El gobierno con la iniciativa privada, con los gobiernos de los estados. Tenemos que tener una misma visión, una visión integral de a dónde queremos, qué México queremos construir. Y por eso mucho de lo que hemos venido nosotros enfocándonos es sobre todo en que compartimos un mismo objetivo común, iniciativa privada y gobierno. ¿Y el objetivo cuál es? Que a México le vaya bien. La mejor forma que las empresas pueden asegurar que sean sustentables es que tengan desarrollo de proveedores. Y los desarrollos de proveedores, ¿qué buscamos? Que el pequeño productor que hoy no es capaz de entregar su producción de manera directa, la tiene que entregar a un intermediario y le pierde valor, pierde en el ingreso que puede tener, que tenga la posibilidad precisamente de poderse acercar. Y mucho de lo que buscamos precisamente en este enfoque de cadena integral o de cadena de valor, como bien se comentaba,
es vincularlo de manera holística. Hoy vemos que los productores son muy buenos produciendo, pero podrían ser mejores apoyándolos en temas de poder incrementar su productividad o poder disminuir costos. Necesitamos también llevar a cabo acciones que permitan que su competitividad se incremente. Y obviamente vinculado y más desde el punto de vista de Acerca, lo que buscamos es sobre todo ligar al productor directamente con su comprador y el comprador vincularlo con el consumidor, que sea una cadena de ganar-ganar para todos. Obviamente mucho de lo que esto buscamos en este sentido es sobre todo también un enfoque de mercado, como ya se comentó. No se trata únicamente de producir por producir, se trata de producir aquello que el mercado demanda, aquello que puede tener buen precio y que le permita, sobre todo, como ya dijimos, al productor generar el nivel de ingreso que le permita mantenerse en la actividad, que genere el tejido social mucho más arraigo y que sobre todo le permita a las empresas en el medio y largo plazo que se mantengan en la actividad. Es un tema de ganar-ganar, en la medida en la cual al productor le vaya bien, a la empresa le va a ir bien. Muchas gracias, realmente cifras impresionantes, ¿no? 30 millones de personas, pero todavía un potencial creciendo. Y sí, estamos viendo que estos casi 31,000 millones de dólares de venta hacen que el sector agrícola, usaste la palabra clave, yo creo, estratégico para el bienestar del país. Pero también nos planteabas un par de temas. Decías, oye, fíjense que si riegas tienes un mejor rendimiento, no es un área de puedes tener 3 veces más rendimiento. También nos decías, hay productividad, todavía hay oportunidad de productividad y con la productividad pues viene la reducción de costos. Entonces, ¿cómo ven ustedes estos modelos? Ya decías, estos modelos son importantes porque nos enfocan a un objetivo común, pero estos modelos serían promotores de esa innovación que requiere pues para capitalizar este enorme potencial que hablas de 30 millones de hectáreas. Estos modelos los ven ustedes como fundamentales para dar ese empuje más. Ya vemos que hemos sido muy exitosos, pero realmente nos dejas pues con un estímulo enorme de que todavía hay mucho más potencial. Sí, sin duda. De hecho, si vemos, somos muchos Méxicos. Tenemos un México muy productivo en el norte, un México a nivel de lo que sería centro y occidente y un México del sur, en donde todavía tenemos muchos rezagos estructurales y que tenemos que ir atendiendo. Claramente también donde tenemos oportunidades importantes es en el sur del país, en donde hay mucha agua. Y obviamente pues en el tema agrícola el agua es un factor fundamental. Mucho de lo que hemos venido construyendo y por eso la importancia de este proyecto, de esta alianza público-privada, en lo que buscamos es precisamente acercar oferta con demanda, acercar a los productores, el pequeño productor. El gobierno tiene que ser un facilitador. El gobierno lo que busca es precisamente llevar de la mano y soltar al productor. No podemos tener una visión paternalista en donde el gobierno se busque encargar de todos todo el tiempo. Tenemos un poco, como dice el dicho, tenemos que es preferible dar el pescado o enseñar a pescar. Tenemos que ayudar al productor, llevarlo de la mano, acompañarlo. Y para acompañarlo precisamente mucho lo que estamos buscando es, desde el lado primero del tema de la planeación agrícola, desde el punto de vista de incremento de productividad, de disminución de costos, pero sobre todo también poderlo ligar con las diferentes empresas que participan en vida. Como habrán visto los logos, las empresas que participan en vida, tenemos empresas como son empresas de semilla, empresas de tecnología, aseguradoras, como empresas directamente que son compradoras. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Cerrar el ciclo, que toda la cadena desde la parte de producción hasta el tema del consumo estén totalmente vinculados. Perfecto, pues ahí está muy claro, ¿no? Ese potencial del país lo tenemos que hacer todos juntos y el vehículo, claro, son las alianzas público-privadas. Quisiera ahora pasar con José y quiero que nos remontemos. Tú y yo hemos estado trabajando ya varios años, tú más duro que yo, pero ahí te he ido acompañando. Y la verdad es que quisiera yo que nos platicaras un poco sobre el origen. Ya Andrés nos planteó la visión del Foro Económico Mundial, ya nos platicaron clarísimamente cómo son fundamentales, nos decía Alejandro, oye, tenemos que hacer esas cadenas, ¿no? Entonces, cuando lo formamos, cuando trabajamos juntos,
¿cuál fue la visión? ¿Cuál fue la misión que creamos, no? Llévanos un poquito a 2011, platícanos y ¿por qué crees que vida es ese elemento que viene a añadir valor al campo mexicano? Un elemento que claramente nos va a permitir acelerar la captura de ese potencial que todavía está frente a nosotros y que, bueno, seguramente en una pequeña parte ha formado ya una base de ese éxito tan grande que ha tenido el sector. Adelante. Sí, Pedro, muchas gracias. Gracias, Bosco. Gracias por la invitación y por ponernos a trabajar, como siempre. Y gracias a todos ustedes también, pues coincidiendo con lo que comenta Alex, pues nos solidarizamos con todas las personas que han sufrido alguna pérdida de cualquier tipo, principalmente las humanas, tanto en Puebla como en la Ciudad de México. Y yendo directamente a la pregunta que hace Pedro, les voy a comentar así muy brevemente cómo empezamos todo este proyecto, porque recuerdo cuando en el 2011 llegó aquí Lisa Dreyer, que es la directora mundial del tema de seguridad alimentaria del Foro Económico Mundial, hizo una cita con la Secretaría de Agricultura y nos llamaron a varias empresas y de repente llegamos a la oficina del secretario sin saber exactamente a qué íbamos y nos hicieron una presentación que a muchos de nosotros nos dejó sorprendidos y muy entusiasmados. Y esa presentación básicamente hablaba de algo que se llama, yo diría que de dos elementos básicos. Uno es de trabajar en equipo gobierno y sector privado, y el otro es integrar las cadenas de valor enfocados a apoyar y desarrollar a los pequeños y medianos agricultores. Esas dos cosas creo que generan un ambiente muy positivo en la mesa y muchos de nosotros en ese instante nos comprometimos a hacer algo. Sin embargo, bueno, pues es el clásico proyecto donde ves algo que suena muy bien, pero dices, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿No? ¿Cómo amarramos las ideas y cómo nos integramos? ¿Cómo trabajamos entre las empresas? ¿Cómo nos reunimos con el gobierno y hacemos un proyecto realmente con una visión de largo plazo y con la posibilidad de tener éxito? Entonces, bueno, durante unos años estuvimos trabajando muy fuertemente, pero podría decirles que de una manera de muy buena voluntad, pero no lo estructurado que se necesitaba. En el 2015 ya nos constituimos como una asociación civil, donde todos los socios que ven aquí en estas láminas aportan tanto tiempo como recursos económicos para poder realizar proyectos y además tener una oficina donde se trabaja con el proyecto de la nueva visión para la agricultura. Arrancamos esta asociación civil y lo voy a decir en público por iniciativa de Pedro. Invitó a una consultoría muy importante para que ya estructuráramos formalmente una visión mucho más clara de lo que queríamos hacer, y en ese ejercicio fue donde definimos entre todos los participantes la misión y la visión de la nueva visión para la agricultura. Es muy breve, además me parece muy interesante cómo resultó la redacción, y es muy simple: es asegurar el desarrollo sustentable del pequeño y mediano productor mexicano. Esa es la misión que tenemos las grandes empresas mexicanas, los compradores, los productores de insumos y demás. Si ven aquí, la misión no es tener más proveeduría, no es ganar más lana, no es bajar los costos de nosotros, es desarrollar a los pequeños y medianos productores mexicanos. Esa es la misión que tenemos en vida. Y la visión que desarrollamos en ese mismo grupo de trabajo consiste en mejorar la productividad y la calidad de vida del productor. O sea, lo que queremos es que esto termine mejorando la calidad de vida de los pequeños y medianos productores primarios del país. Y lo queremos hacer a través de alianzas estratégicas, tanto dentro del sector primario, como ven ustedes en las empresas que han visto en las láminas. Tenemos empresas semilleras, como ya se comentó, tenemos compradores, tenemos, en fin, empresas de tecnología y demás, pero un factor clave es la alianza público-privada, la alianza precisamente con el gobierno, lo que ya comentó aquí Alex, pues es clave, ¿no? Es el tema de cómo nos enfocamos los dos a hacer lo que tenemos que hacer para que el productor pequeño y mediano pueda desarrollarse. Y todo esto con una visión de integración de cadenas de valor y sustentada también en la innovación tecnológica y en la transferencia de tecnología. Eso es, Pedro, lo que concluimos. Excelente, porque realmente lo que nos queda muy claro y creo que los
los panelistas hasta ahora nos han dicho eso, es esa cadena, es esa generación de valor. Y tú nos dices muy claro, es la productividad del pequeño y mediano y la calidad de vida. Y me acuerdo muy bien que eso fue uno de los principios básicos, ¿no? Pero también el cuidado del medio ambiente. ¿Recuerdas ese tema, la sustentabilidad ambiental? No sé si quisieras hacer alguna acotación sobre ese tema. Sí, yo creo que ese es un tema fundamental. Uno de los 3 pilares que ya mencionó Andrés es justamente la sustentabilidad ambiental. No solamente se trata de producir más y mejorar la calidad de vida del productor, sino hacerlo de manera sustentable. Y esto tiene que ver con producir más, no solamente con los mismos recursos, sino reduciendo el uso de algunos recursos, y eso se logra justamente a través de la tecnología. Nos encontramos con muchas zonas, no solo del país, sino en todo el mundo, donde el incremento de la producción se hace muchas veces a través de un uso súper intensivo de los recursos, y eso genera en el largo plazo un desgaste, por ejemplo, de los mantos freáticos, una contaminación de las tierras y demás, que bueno, ustedes conocen mucho de este tema. Y entonces uno de los puntos clave que manejamos aquí, y por eso tenemos empresas precisamente de tecnología, es que nos enfocamos a ver cómo logramos ese crecimiento, asegurando reducir el nivel de recursos que se necesitan para incrementar la producción. Excelente. Pues muchas gracias, Pepe. Pero no bajes el micrófono, porque quiero iniciar la segunda sección. Les decía que en la primera sección establecimos los principios básicos, la importancia y cómo echamos a andar este proyecto. Ahora quisiera en esta segunda sección que ya habláramos un poco más de los proyectos, ¿no? Y aquí también vamos a invitar a nuestro invitado especial, nuestro productor, para que también nos dé viva voz. Entonces quisiera, Pepe, empezar contigo. Establecimos, tenemos visión, misión, entendemos el rol que nos toca a cada uno de nosotros. A ver, nos echamos a andar. ¿Cómo seleccionamos estos proyectos? ¿Cómo hacemos ese proceso de decir, estos son los proyectos que van a acelerar, digamos, este determinado cultivo y en esta determinada zona? Y luego también si nos comentas también alguno de los proyectos, algunos avances para que precisamente nuestra audiencia escuche que ahí vamos trabajando ya. Adelante, Pepe. Gracias, Pedro. Bueno, nada más refuerzo un tema. Lo interesante de este proyecto es que, a diferencia de otros organismos empresariales de diferente naturaleza, además de ser una alianza público-privada, tiene un enfoque precisamente, como lo dijo Pedro, de proyectos. O sea, aquí no hacemos solamente planes, no gestionamos temas. Aquí hacemos proyectos específicos para lograr ciertas cosas que están relacionadas con el incremento de la producción y lo que ya comentamos, y además lo implementamos a través de una metodología que usamos en todas las empresas y midiendo lo que vamos logrando. Les comento muy brevemente qué cultivos decidimos incluir en los proyectos, y la razón. Los cultivos son maíz. No es solamente porque adoremos el maíz, sino porque realmente es un cultivo crítico, es un cultivo estratégico, no solamente desde el punto de vista alimentario y de seguridad, sino también desde el punto de vista social. Es un elemento muy importante. Tenemos también el trigo. En el trigo hay muchas oportunidades. Somos un país amplísimamente deficitario en trigo y gran consumidor de ese producto. Tenemos el tema de oleaginosas, donde también tenemos muchas oportunidades. Y café y cacao, aquí Becker al rato nos va a platicar un poco como productor de café del tema, pero el asunto de la producción de café y cacao tiene, además de un enorme potencial, un impacto social gigantesco y también un enorme valor agregado. Las razones por las que tomamos la decisión, y además esto lo hicimos en consenso entre las empresas que participamos en el proyecto y el gobierno, principalmente Zagarpa, la razón es precisamente el impacto que tiene desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de seguridad alimentaria. Decidimos ir con estos cultivos porque había intención inicialmente incluso de meter otros productos como el de la pesca, como el de las frutas, como el de las hortalizas, pero creímos que era mejor enfocarnos primero en un grupo de productos donde pudiéramos aterrizar los proyectos y posteriormente replicar esa experiencia positiva con otros productos.
Los lugares donde lo hemos hecho básicamente ha sido en Campeche, en Chiapas y en Tabasco. Nos estamos enfocando a la región sur-sureste, precisamente porque es una región que tiene enormes disponibilidades de recursos. A veces lo que nos falta ahí es infraestructura y nos falta también un poco de planeación para poder movilizar cosechas en esas zonas, y porque además ahí están concentradas la mayor parte de los pequeños y medianos productores que tienen mucho potencial, pero también mucha necesidad de implementación de tecnología. Les comento brevemente, en el caso de maíz, la primera parte del proyecto fueron 10,000 hectáreas y en el primer ciclo incrementamos el 20% de la productividad. En el caso del café, en Chiapas fueron también 10,000 hectáreas y la productividad aumentó el 155%. Y en el caso del cacao fueron 110 hectáreas y la productividad aumentó el 21%. Esto nos demuestra que el modelo funciona perfectamente bien. Creemos que en las siguientes etapas, además de que hemos ido aprendiendo cosas que se pueden hacer mejor, lo vamos a explotar, lo vamos a hacer más grande y lo vamos a llevar a otras regiones y nos va a permitir seguir creciendo en la productividad. Y para terminar el comentario, además esto lo estamos haciendo sin necesidad de un solo centavo más de apoyos del gobierno. Estamos sentándonos con el gobierno, lo hemos platicado mucho con Alex, también con la subsecretaría. Vamos a ver cómo los programas que ya existen los invertimos mejor en el campo, cómo les sacamos más productividad, cómo los hacemos más rentables para el país. Ese es el enfoque y es lo que queremos seguir haciendo con el proyecto de la nueva visión para la agricultura. Excelente. Muchas gracias, Pepe. Bueno, ahora vamos al principio de la cadena, ¿no? Precisamente les decía yo que habíamos invitado aquí a Becker González, tercera generación de cafetero. Su familia ha estado siempre en Chiapas cultivando esto. Y bueno, platicábamos también una experiencia de un compadre mío que es la misma de él. Ha habido retos importantes en los últimos años en el cultivo del café, ¿verdad? La roya, algunas otras plagas. Pero también me decía, hay que cambiar la mentalidad. También, es decir, adoptar la tecnología. La verdad es que yo le quisiera pedir a Becker que nos platiques de ese cambio. Me decías, es un cambio de cultura, ¿no? Aprendí lo básico de mis abuelos, de mis papás, pero hay que cambiar y hay que cultivar diferente. ¿Cómo has cambiado en esto y realmente cómo crees que este tipo de apoyos pues han funcionado para ayudarte a este cambio de mentalidad en la producción? Pues gracias por la invitación y por este espacio también. Y como mencionaba mis compañeros hace un rato, que la alianza de todo esto, pues el resultado pues ya está en campo y ha sido de gran ayuda para el productor. Más que nada allá es donde más se necesita y qué bueno que nos tomaron en cuenta. Como les decía mi compañero, es el que nosotros vengamos trabajando como productores o como productor, pues veníamos trabajando de una forma muy distinta. Primero que nada, pues fue un reto, fue de ayuda, pero fue un reto. ¿Por qué? Porque como productor venía trabajando pues a ideas de mis padres, porque ellos hacían lo básico en el campo, pues ya yo decía, pues también tengo que hacer eso. Y más que nada el reto fue, pues, ¿será o no será con esta invitación? Pues, ¿será que sí, será que no? Como que dudando, ¿no? Pero al final, pues, tuvimos que cambiar la forma de pensar, porque este nuevo paquete tecnológico, pues, fue muy diferente al trabajo que veníamos realizando. Esta alianza, pues, ahora sí que recibimos plantas mejoradas, tolerantes a la roya. Le venimos ahorita aplicando con este nuevo paquete tecnológico una mejor nutrición a la planta de café. Hemos tenido también la asistencia técnica que nos han capacitado para poderlo desarrollar en el campo. También ha incrementado el número de plantas por hectárea, que lo teníamos en 2,000 nosotros allá comúnmente, que ahora son 3,300. También hemos podido controlar la enfermedad. Ahora sí que ver en qué momento ya la roya ya llegó, pues en qué momento aplicar, pues eso ha sido un reto, más trabajo más que nada, pero a la vez de gran beneficio. Entonces, en realidad tú has visto, lo has experimentado, porque
comentábamos, ¿no?, cómo la roya mató las plantas y tuviste prácticamente que volver a empezar. Entonces, esta alianza, digamos, con diferentes participantes, transferencia de tecnología, ¿lo ves algo útil? Claramente está diciendo, me puso en pie. ¿Tú crees que esto es un modelo que podemos y debemos de seguir replicando? No, pues fue una herramienta indispensable. En el 2015, pues prácticamente, pues la producción estuvo por los suelos. Okay. En ese mismo año, pues como que dijeron, pues ahí te va la ayuda. Pues aceptamos la invitación, tuvimos que hacer trabajos diferentes porque tuvimos que sembrar de nuevo, o sea, verlo crecer otra vez porque ya lo teníamos las matas grandes, o sea, llegó la roya, se acabó y ahora volver a sembrar, eso fue más trabajo, pero fue una herramienta para que nosotros siguiéramos trabajando. Claro, verlo crecer y hasta ahorita pues verlo producir, pues sí, es un motivo de alegría en lo personal. Correcto. No, pues muchas gracias. Creo que es estimulante escuchar de viva voz. Y Alejandro, hablábamos precisamente de este sentido de innovación. Qué interesante escuchar estos comentarios, ¿no?, de cómo la productividad cuando se adoptan nuevos métodos. Entonces, ¿cómo ven ustedes en Zagarpa esta posibilidad de seguir trabajando con vida, acercándonos a este tipo de agricultores, sobre todo con una mentalidad tan progresista? Y sobre todo que nos digas desde el punto de vista de las autoridades cómo podemos consolidar, bueno, más que consolidar, cómo podemos seguir ampliando la cobertura de estas alianzas público-privadas para que tengamos todavía muchos más testimonios. Claro que sí. Como bien lo comentaban hace rato aquí Pepe, Cacho, uno de los objetivos o de los temas que hace que vida cobre vida es precisamente que no son solamente ideas o buenas intenciones, sino sobre todo son proyectos muy definidos, con alcances y con mediciones muy claras. Uno de los aspectos fundamentales por los cuales también a nosotros como gobierno nos interesa seguir participando de manera muy activa es porque no implica dedicar o destinar mayores recursos. Como bien se comentó, uno de los objetivos prioritarios es cómo hacer más eficiente el uso del gasto. Claramente, como gobierno federal, cada vez vamos a estar con una stringencia de menores recursos. Tenemos no solamente que canalizar más, sino canalizar mejor. Y por eso mucho de lo que estamos nosotros buscando es cómo generamos sinergias entre programas, cómo generamos que efectivamente haya un tema de ganar-ganar. Muchos de los puntos que vemos, como ya se veía ahí en la lámina hace rato, se busca generar diferentes programas que tienen que ver, primero desde el punto de vista de la planeación agrícola, en donde lo que se busca es decir, los suelos, qué vocación productiva tienen. ¿Realmente están sembrando lo que debería de sembrar o es un tema en donde hay suelos que tienen otro potencial? Aquellos que ya están sembrando, ¿qué podemos hacer ya sea para ayudarlos a transformarse a otros cultivos? Y si no los podemos transformar, ¿cómo les podemos ayudar a que produzcan más? A que lo produzcan más barato, a que tengan un mayor incremento en rendimientos. Simplemente un poco para dimensionar el espectro o la oportunidad que se puede tener. A nivel nacional, la rentabilidad o más bien el rendimiento que tienen el maíz, como bien se comentaba, es uno de los cultivos estratégicos que se decidió integrar. A nivel nacional es del orden de 3.1 toneladas por hectárea. Obviamente, pues cuando nos vamos a regiones temporaleras, sobre todo del sur del país, y los niveles son incluso menores. Pero si nos vamos a lo que son diferentes agricultores comerciales que vienen haciendo diferentes técnicas, Sinaloa, por ejemplo, su promedio es de 11, pero hay estados que llegan incluso a producir 18 toneladas. El promedio es de 3. Entonces, claramente es un tema en donde llevando a cabo un manejo responsable, no solamente del agua, del suelo, aplicarle las diferentes mecánicas de manejo, podemos incrementar la productividad de manera importante. Como ya se mencionó, simplemente en maíz se incrementó 20%. Y más bien derivado de diversos temas climáticos, no se pudo más. La expectativa es que podamos incrementarlo todavía un 20, 25, 30% más para que el incremento sea del orden del 50%. Claramente mucho de lo que se vio aquí son 10,000 hectáreas, porque queremos primero afinar las labores que hace cada quien antes de llevarlo de manera mucho más exponencial.
Mucho de lo que estamos viendo también, como ya lo comentábamos, es en el tema de que tenemos que producir de manera responsable. El tema no solamente es el uso del agua, que lo tenemos que ver, no nos la podemos acabar. Tenemos que pensar con una visión de largo plazo. Y esta visión de largo plazo lo que estamos buscando es precisamente que esta integración de cadenas sea el punto fundamental que decíamos hace rato, desarrollo de proveedores. Tenemos que vincular al pequeño productor que necesita un acompañamiento del gobierno federal como de la iniciativa privada para que sea capaz de producir con mejor tecnología, que pueda producir de una mejor manera. Hoy la tecnología ha avanzado de manera impresionante en los últimos años. Hoy no solamente hay el uso de drones, hay el uso de sistemas de información georreferencial que nos pueden ayudar a incrementar de manera bestial. Platicando en alguna ocasión hace poco con Google, tienen interés también, nos están incorporando de manera mucho más activa en desarrollo de aplicaciones para el campo a nivel internacional y también en México. Entonces, claramente el tema del desarrollo de tecnología es un tema que vamos a ver en los próximos años, cambios sin duda que no hemos ni siquiera hoy dimensionado. Fíjate que me parece que si unimos 3 o 4 de las ideas que hemos hablado, ¿no? Nos hablaba Andrés de esa necesidad que tenemos como humanidad de acelerar la productividad, ¿verdad? Para alimentar a 9 billones, creo que decías 9 billones de personas. Nosotros tenemos nuestra propia participación de esos. Pero también hay otras realidades, ¿no? Los recursos no son infinitos, ya sean los recursos naturales, y bien decías también el tema de los recursos pues, de subsidios tampoco son el futuro, porque nunca acabaríamos, ¿verdad? Y también hablabas de ese tema de el paternalismo, ir dejando atrás esas prácticas, porque lo que estamos viendo es que hay productores que están dispuestos a cambiar la mentalidad. Entonces, me quisiera que hablaras de cómo ves esa colaboración hacia el futuro, ¿no? Ya nos hablaste de tecnología, pero ¿cómo ves que podemos, este círculo que está ahí puesto, ¿no? ¿Cómo lo aceleramos? Si en vez de fuera un círculo, fuera como un motor, ¿cómo hacemos que este motor todavía se acelere, Alex? Claro, pues mira, mucho de esto efectivamente es un tema en donde lo que tenemos es que cada quien se dedique a hacer su parte. El gobierno tiene la responsabilidad del eje de políticas públicas, tiene la responsabilidad, como yo lo decía hace rato, de ser el facilitador, pero para ello tiene que entender cuál es la problemática, porque cada región tiene una realidad diferente. Mucho de lo que nosotros estamos viendo aquí, sobre todo en el proyecto de vida, es cómo, como bien lo dices, cómo ser un acelerador. Cómo poder, si esto fuera pensándolo en una empresa, cómo poder hacer que la empresa tenga primero que nada una producción, pero que esa producción sea sustentable. Para que sea sustentable, ¿qué necesitamos? Llevar acciones que podamos hacer, por eso CIMIT participa aquí de manera muy concreta, al igual que otras áreas dentro de la Secretaría de Agricultura, en materia de acciones vinculadas, como yo les decía primero, en materia de reducción de costos y cómo incrementar productividad. Este es, digamos, que uno de los eslabones. Un punto primero que me faltó ahí mencionar es el tema, como les decía hace rato, en materia primero de planeación. Tenemos que tener una planeación agrícola que nos identifique dónde debemos de producir. Ya una vez que identificamos dónde producir, tenemos que ver cómo lo vamos a producir, incrementar productividad y reducir costos. Ya que tenemos el producto, tenemos que ver la vinculación con los mercados. Desafortunadamente siguen habiendo muchos productores que producen sin tener su venta asegurada. Mucho de lo que procuramos también es cómo acompañarlos a través de diferentes mecánicas que nosotros le denominamos agricultura por contrato, en donde buscamos precisamente vincular la oferta con la demanda. Un tema también fundamental es que el pequeño productor en ocasiones lo que produce es muy pequeño. Tenemos que llevar a cabo acciones concretas de capacitación, pero sobre todo de organización para consolidar oferta. El productor, hace rato platicando aquí, por ejemplo, con Becker, nos hacía el comentario, dice, oye, yo tengo 2.5 hectáreas. Pues claramente yo en lo individual nunca voy a poderle vender a una empresa grande. Pero ¿qué es lo que han venido haciendo? Se han venido juntando entre ellos. Nos comentaba que ya son 180 organizaciones allá en Chiapas. ¿Qué es lo que han venido buscando? Eso, consolidar una oferta mínima para que realmente a las empresas les sea redituable llegar y tocarle la puerta.
Si pensamos que cada productor pequeño, difícilmente una empresa grande, por eso es que los coyotes o los acopiadores pues tienen esta dinámica natural, son este mal necesario, pero en la medida en la cual empecemos a vincular otra vez la cadena completa, rompemos estos círculos que durante tantos años se han venido generando. ¿Y qué es lo que buscamos nuevamente? Que el productor gane más. En la medida en la cual el productor gane más, se mantiene la actividad y aseguramos que la industria tenga asegurado su proveeduría de insumos. Muy bien, crear ese círculo. También otra forma de verlo es un círculo virtuoso. Excelente concepto. Quisiera yo cerrar esta con un comentario. Quiero ser muy concreto, Andrés. Estuvimos juntos precisamente en la reunión de Buenos Aires, donde compartimos con otros países. El Foro Económico Mundial invitó a representantes de otros países. Quisiera que brevemente nos platiques cuáles fueron las conclusiones, es decir, cómo vamos. Ya vimos que claramente el programa funciona. ¿Cómo vamos? ¿Qué sentiste? ¿Cuáles son las 3 o 4 conclusiones más importantes de esa reunión en la que participamos juntos? Sí, gracias. Bueno, en esa reunión la importancia fue una reunión de la nueva visión de la agricultura, enfocada a la nueva visión de la agricultura y patrocinada por el gobierno de Argentina y por el Foro Económico Mundial. Y en ese trabajo donde hubo gente de Colombia, de Ecuador, ministros de Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, más CEOs de empresas, pues de las muchas que están aquí también, hubo una mesa específica para México y pues desarrollamos esa mesa específicamente para México, para vida, explicando cuál es el modelo que estamos siguiendo, explicando cómo hemos hecho las cosas, cómo ha sido el acercamiento con el gobierno, y en ese sentido ha habido ya acercamiento de parte de Sudamérica, específicamente Colombia y Nicaragua, Nicaragua y Ecuador hacia el UEF, pidiéndole cómo pueden acercarse con nosotros para ver, no replicar porque, insisto, cada país tiene sus particularidades, pero sí la metodología y cómo estamos queriendo hacer las cosas o haciendo las cosas en México, cómo pueden replicarse y qué consejos podríamos dar, al igual que nosotros pedimos para México pidió para otros países, cómo sería esa metodología. Entonces, realmente lo que vimos, y me acuerdo muy bien, fue que demostramos que este proceso funciona, ¿no? Yo creo que fue una conclusión y quizás la conclusión más importante. Las alianzas público-privadas funcionan y realmente se reconoció. Quisiera entrar ya a la última sección, porque hemos hablado del principio de que es una alianza público-privada. Hemos escuchado cómo está funcionando. Nos decía Pepe, estamos trabajando ya en varios temas agrícolas. La propia Secretaría lo ve como un tema fundamental. Nos decía Andrés, sur-sureste, que es donde estamos trabajando. Y bueno, estamos siendo una parte de referencia. Quisiera entrar ahora al futuro, porque finalmente, y me refiero otra vez a lo que nos decía Alejandro, el potencial está ahí. Hemos hecho un muy buen trabajo, pero el potencial está ahí. Y entonces yo lo que quisiera preguntar es a los panelistas, ¿qué nos falta? ¿Cuál es el camino a seguir? Y quisiera empezar con Becker primero. A ver, nos diste un testimonio que te ha funcionado, que te ayudó a salir de un momento difícil, que fue cuando las plantas se afectaron. ¿Qué nos falta? ¿Qué le dirías a los que estamos aquí que tenemos que hacer en el futuro en vida? Danos algunas de tus opiniones, por favor. Pues primero que nada, pues seguir trabajando en equipo, que eso va a ser lo más indispensable para que no nos alejemos, porque el productor, como dije hace un momento, lo necesita y creo que es de ambos lados, ¿no? Que tanto ustedes quieren, si lo vemos como negocio, es de que ustedes ganan y yo gano. O sea, para un mejor futuro sería seguir fortaleciendo al productor, no descuidándolo en cuanto a dependencias en el ramo cafetalero. Es decir, que si el productor hace llegar una solicitud, pues que sea concreta, ¿no? Para que pueda beneficiarse aún más. Y eso permite que al productor al final tenga una mejor estabilidad, que el que haya más producción, el que pueda producir más,
pueda también que hasta en la misma localidad pues genere empleo en nosotros localmente. O sea, lo que estás diciéndonos, señores, funciona, pero no nos dejen, ¿no? O sea, encontramos un modelo exitoso, pero necesitamos seguir trabajando. Y bien nos decías, ¿verdad?, que nos comentaba Alex, esta unión de 180, pues también es otro factor, cómo la comunidad de pequeños productores se integra. Tú ves también que es un factor importante el seguir integrándose como comunidad, que vida también estimule no solamente en lo individual, sino estimule a la comunidad. Sí, así es, porque como mencionaba, son 180 productores que estamos trabajando en equipo, aplicando el mismo paquete tecnológico, en el cual la gente está contenta y dice, pues vamos a trabajar, sigamos adelante. Y como pues afortunadamente me dieron el privilegio de estar organizando o estar enfrente de la organización, pues dicen, pues tú toca puertas allá arriba, nosotros queremos trabajar. Entonces el mensaje que nos traes es muy claro, ¿no? Es la presencia, el trabajo, pero y es un trabajo no solamente ahí, sino en la cadena completa, ¿verdad? La cadena de productividad, ¿no? Así es, pues. La cadena de valor que lleva el producto hasta el último consumidor. Como menciona, sí, es una cadena que al final, pues, el resultado se está al productor. En el productor se estabiliza todo. ¿Por qué? Porque el productor siempre, como está la crisis, a veces afecta lo que ahí arriba hace y bueno, dice, pues ya no quiero trabajar. Pero el trabajar en esta alianza, pues hasta localmente dice, no, yo quiero trabajar, oye, ¿qué se tiene que hacer? Oye, claro, yo voy a renovar porque nomás tengo un terreno que no lo estoy trabajando. O sea, motiva a que la gente siga trabajando. Bien nos decía Alex, dejar atrás el paternalismo, ¿no? Darle la forma de ser autosuficientes y ser orgulloso miembro de una comunidad. Muchas gracias. Andrés, pues tú has estado ahí en el frente de batalla, ¿no? Buscando, y nosotros a Pepe y a mí nos toca nomás decir, vamos adelante, pero tú eres el que tienes que hacer mucho de estas alianzas. Quisiera que nos platicaras ¿cuáles son el futuro? ¿Cuáles son las mejores prácticas que van a hacer que estos modelos verdaderamente se repliquen muy rápidamente? Yo coincido, el WEF tiene una metodología para esto y la creación de estas alianzas son 3 pasos básicos. Uno es diseñarla y alinearla, el segundo es implementarla y ponerla en acción, y el tercero es adaptarla y cambiarla. Y cada uno de estos pasos tiene su complejidad porque todas las empresas y sobre todo agroalimentarias son seres vivos y en un momento pueden cambiar las cosas. Yo diría que mientras sigamos en estos pasos, siguiendo la línea que estamos teniendo y que convenzamos a las empresas, al gobierno, a la alianza público-privada, de que esto es una asociación y que si bien como estaba la cadena de hace ratito o el círculo virtuoso, cada actor de cada paso de la cadena va a tener una ganancia, va a tener un valor agregado individualmente. Pero si nos imaginamos que esos actores son parte de una cadena y cada uno gana, yo creo que el crecimiento y el valor y el beneficio de la cadena total de cada uno de los productos que se trate, pues es inmenso, ¿no? Y si esto está alineado con el gobierno, esa es la... Pero fíjate, lo que me está diciendo es, el modelo lo hemos probado y funciona. Hablaba Pepe de verdaderamente crecimientos impresionantes en la productividad, testimonio vivo de que estamos vivos y parados, porque sin esto hubiera sido un problema levantar mi cosecha o cultivar café. Pero entonces, si tenemos un modelo exitoso, si tenemos ejemplos claros de que funciona, ¿cuál es el reto principal o el freno principal que nos impide ampliarla mucho más? Porque tenemos que alinear los presupuestos, las políticas de mediano y largo plazo del gobierno con las de las empresas, con las que somos parte de esta asociación. Ese es el reto, alinear esto en términos
de medianos y largos plazos. Tenemos cortos plazos nada más funcionando, que han funcionado, que hemos demostrado que funcionan y que trabajan, pero el mediano y largo plazo, mientras no hagamos esto institucional, creo que ese es el reto. Pero bueno, precisamente es un buen momento para pasarle la palabra a Alejandro, ¿no? O sea, nos habla aquí, Andrés nos dice, oye, tenemos que buscar una mayor alineación. Entonces, ¿cómo desencadenamos esto? Nos dice, oye, si alineamos las políticas públicas mejor, la pregunta sería oye, ¿cómo? Ya vimos que funciona, ¿no? Ya vimos que además está de acuerdo con los principios que amablemente nos compartiste. ¿Cómo destrabamos o cómo aceleramos? No usar palabras negativas, sino positivas. ¿Cómo aceleramos este modelo? Platícanos el punto de vista del gobierno. Claro que sí. Yo diría que uno de los puntos, y retomando varias ideas que aquí Andrés y también algunos de los panelistas han venido compartiendo. Primero, yo creo que un punto fundamental es vinculado, como bien se señalaba, el mundo está creciendo. El mundo está necesitando y va a necesitar cada vez más alimentos. Ya se comentaba, el mundo para el 2050, la FAO está contemplando que vamos a ser un poco más de 9,000 millones de habitantes y que el mundo va a necesitar alrededor de 70% más de alimento de que el que hoy se genera. Claramente es un gran reto y podría parecer incluso un tema en donde si no nos ponemos a trabajar todos en conjunto, el mundo va a padecer hambruna. ¿Y qué es lo que estamos viendo? México es de los pocos países en el mundo que tiene la capacidad por dos vías, por incrementar su frontera agrícola y por incrementar su productividad. México sin duda es uno de los países que a futuro no solamente va a alimentar a México, sino va a alimentar al mundo. Entonces claramente es un tema en donde este desafío lo tenemos que tomar con responsabilidad y lo tenemos que empezar a hacer crecer. Parte de lo que veíamos también es en este tema que, como se comentaba, es la necesidad de una visión, construir una visión en conjunto de largo plazo. Y por eso es la importancia también de esta asociación público-privada, porque desafortunadamente el gobierno se reinventa cada 6 años, pero la iniciativa privada permanece. Y por eso es tan importante que las políticas públicas que se construyan tengan continuidad. Que las políticas públicas aseguren que efectivamente quienes se mantienen en la actividad, que son todos ustedes, se aseguren de que esto no haya un cambio radical. Y por eso es tan importante que la construcción de políticas públicas, mucho de lo que estamos buscando es que en este tenor vayamos llevando de la mano, como bien decíamos, desde el origen, que es la planeación, hasta el tema de la venta, que haya un tema holístico, que haya un tema de ganar-ganar. Claramente el productor que gana teniendo un producto que vende con mejores condiciones, mejora su nivel de vida. Las empresas que ganan justamente asegurar la productividad, asegurar que sus empresas se mantengan produciendo y en ocasiones incluso a menores costos. Y también sobre todo lo que ganamos como sociedad es que el tejido social se mantenga, se aseguremos que la producción sea en aquellos que produzcamos también en las zonas en donde debemos de producir. Hoy en el caso, por ejemplo, del proyecto que estamos viendo con maíz en particular, es en el sureste del país, en Campeche en particular. ¿Qué queremos? Como bien dice el dicho, despacio que llevamos prisa. Tenemos que consolidar primero que todo esté funcionando antes de hacer esto mucho más explosivo, antes de incrementarlo. Hoy tenemos 10,000 hectáreas. ¿Es poco? Seguramente sí, pero necesitamos asegurar que todas las partes vayamos caminando de la mano antes de hacer esto de manera mucho más grande. Es increíble el reto que nos pones y es estimulante a la vez, porque nos hablas de un reto que yo creo que a todos aquí nos hace latir el corazón y es alimentar el mundo, ¿no? Hemos ya brincado de ser muy dependientes a ya estar ahí en ese límite, ¿no? Pero nos hablas de la cantidad de personas, 70% más de alimentos, y nos hablas de 2 vectores de crecimiento, la frontera agrícola y la productividad. Sin embargo, también nos dejas un reto y quisiera yo una reflexión sobre ese reto. ¿Cómo hacer que las políticas públicas, dado pues los procesos naturales de renovación del gobierno, trasciendan, ¿no? Porque a mí sí me emociona que digamos México lo podemos posicionar como el país que alimente al mundo, tenemos la capacidad.
¿cómo hacemos que esto sea una visión que trascienda pues muchos años y que nos guíe? Pues es que efectivamente, por eso la importancia de una alianza público-privada. El gobierno tiene que ser, como yo lo vengo diciendo, es un facilitador. El gobierno es el que construye las políticas públicas, pero depende de los ciudadanos, depende directamente de la iniciativa privada, de que las políticas que han sido asertivas, que las políticas públicas que han tenido beneficios se mantengan. Como bien lo decía yo hace rato, no es únicamente un tema de necesidad de más recursos, es necesidad de un uso mejor del recurso que hoy se tiene. Hoy la iniciativa privada más que nunca tiene una corresponsabilidad de hacer que esto trascienda, de generar una visión de largo plazo. El gobierno desafortunadamente piensa por lo general en el hoy. Tenemos que empezar a pensar en el mañana. Como bien yo les decía, al 2050 el mundo nos va a necesitar cada vez más y tenemos que estar ahí. Como bien yo lo digo en algunas reflexiones, si queremos llegar rápido, vayamos solos. Si queremos llegar lejos, tenemos que ir en equipo. Y el equipo es justamente gobierno, a sociedad o la sociedad privada, la iniciativa privada, los productores y los gobiernos de los estados. También los estados juegan un papel fundamental porque en lo local las políticas públicas tienen también que materializarse. Excelente. Pues José, te voy a dar a ti la última intervención y no está fácil porque la visión está muy clara. En 2050 nos dice Alejandro, tenemos que ser el país que alimenta al mundo. Y nos está diciendo, se puede, tenemos las formas, pero también nos está poniendo en nuestros hombros de muchos de los que estamos aquí, y estoy viendo a mi gran amigo Bosco, la responsabilidad que tiene la iniciativa privada para hacer que esta visión trascienda, digamos, los tiempos, vamos a llamarle políticos, y se convierta en una visión de país. Entonces, ¿cuáles serían esas asignaturas pendientes? Pues desde nuestro punto de vista, que es vida, ¿no? Tenemos aquí otros mucho más responsables de todo el sector agrícola, y lo estoy viendo aquí al frente, pero nosotros desde nuestra trinchera de vida, ¿cuáles serían esos retos? ¿Cómo podemos tomar este guante y esta visión y adelantarla? Gracias, Pedro. Bueno, yo lo resumiría en 6 puntos. Algunos generales y otros muy concretos. Como ya dijo Alex, aquí hay que tener conciencia de que, digamos, el ciclo de vida de una empresa es diferente al ciclo de vida del estado del gobierno, y eso pasa en todo el mundo. O sea, el gobierno se está renovando constantemente en diferentes tiempos, mientras que el sector privado permanece por más tiempo en términos de estrategias, de ideas y hasta de personas muchas veces. Entonces aquí el primer tema, y que me parece que es el fundamental, ya lo comentaron, es el diseño de una agenda de mediano y largo plazo. Ya hicimos algo en el corto plazo, hicimos proyectos exitosos, tenemos otros para el siguiente ciclo, pero la primera asignatura es diseñar esa agenda de mediano y largo plazo, que digamos que esté blindada contra los cambios, y esto tiene que estar fundamentado en que el interés es para el país. Y si el interés es para el país enfocado a los pequeños productores, entonces esa agenda va a tener mucha posibilidad de crecer en el largo plazo. El segundo punto es extender este proyecto en las regiones con mayor potencial de crecimiento y con mayor necesidad por parte de los productores, tanto en número de proyectos como en participantes. Ese es un reto que tiene que ver con el esfuerzo tanto de la iniciativa privada como del gobierno para ir incluyendo a todos estos nuevos participantes de una manera eficiente y rentable para el país también. El tercero es la alineación de esfuerzos. Aquí, hablando de nuestro buen amigo Bosco, desde su campaña habló de la necesidad de tener una visión hacia el futuro, la visión del 2030, ¿no? Y yo creo que el alinearnos con todas estas iniciativas, como el trabajo que está haciendo el Consejo Nacional Agropecuario encabezado por Bosco, hay otra iniciativa muy importante que también ya mencionó Alex, que es el Plan Agrícola Nacional, que es un diseño de la Secretaría de Agricultura. Yo creo que si unimos los esfuerzos de todos y nos montamos en el mismo barco, seguramente vamos a ser además mucho más eficientes en el término del uso de los recursos, más efectivos en el momento de implementarlos. Ese creo que es un factor clave, el trabajo en equipo otra vez.
El cuarto punto es el fortalecimiento de alianzas con organismos con los que ya estamos ahora trabajando. Obviamente el más grande de ellos es el Consejo Nacional Agropecuario. Yo creo que es indispensable seguir trabajando. Tenemos al CIMIT, que es una herramienta valiosísima para sobre todo enfocado al tema del maíz y el trigo, que es donde está metido el CIMIT. Tenemos también al Colegio de Posgraduados, con el que podemos hacer trabajos muy importantes, y tenemos a Educampo, entre otros. Entonces yo creo que esas alianzas nos van a permitir que las agendas de largo plazo también tengan mucho mayor sustentabilidad. Un tema muy relevante, que es el quinto, que tiene que ver también con la visión de largo plazo y que todavía no hemos atacado y que creo que es fundamental, es el tema de la infraestructura y de los temas transversales para todos los subsectores. A veces tenemos, por ejemplo, en el sureste del país una producción interesante de cualquier cultivo, pero nos falta dónde almacenarla. A veces falta un camino donde transportarla adecuadamente. A veces falta algún sistema de riego también. Creo que el tema de la infraestructura es un tema de largo plazo y fundamental. Y para terminar, cómo podemos, con una visión de largo plazo, amarrar la comercialización, asegurando los precios, y esto podríamos traducirlo como agricultura por contrato, pero minimizando los costos de transacción y los costos para el país, que son los costos del gobierno. ¿Cómo podemos ir asegurando esa comercialización sin la necesidad de esas grandes cantidades de subsidio que a veces se requieren? Creo que son las principales asignaturas, además de otras que seguramente estarán en el tintero. No, claramente creo que estás marcando, decías hace un momento, la Agenda 2030, ¿no? Que está trabajando tanto la CNA y como nosotros queremos trabajar. Creo que estás poniendo los capítulos muy claros de esa agenda, y es algo que tenemos que hacer. Y yo creo que las conclusiones, cuando vemos este primero excelente panel, muchas gracias. Yo creo que para mí los puntos que yo veo claros es la necesidad de producir más alimentos, está clara y más que nunca. El pasado reciente nos señala que hemos sido exitosos, que podemos revertir retos del pasado y convertirlos en cifras muy orgullosas, donde podemos decir que el sector agrícola pues es uno de los principales productores de divisas del país y que estamos ya en un proceso de ser autosuficientes. También cuando miramos otros retos y otras oportunidades, pues el número de personas, pero también la frontera agrícola de 30 millones de hectáreas, nos dice que hay mucho potencial. Lo que me ha quedado a mí también muy claro como conductor de este panel es que debemos de generar esas cadenas de valor, incluyendo a todos, cada uno de los proveedores agrícolas, cada uno de los agricultores, no importa que sean pequeños o medianos, porque pequeños se unen y ya lo que era una unidad de producción se vuelve una colectividad que puede trabajar, y como bien nos decías, Alex, en contratos, ¿no? En agricultura por contrato. Me parece espléndidas esas ideas. Desde luego, bien como nos decían, mirar hacia el país, ¿no? Sur-sureste tiene un enorme potencial. Y me encantó este tema que se hablaba de cuáles son los filtros que podemos usar para acelerar el desarrollo en esta zona, si es cómo podemos lograr el mayor desarrollo económico, pero unido con el desarrollo social, y todo eso se traduce en la seguridad alimentaria y impulsado por ese motor que puede ser la productividad. Pero también nos hablaba Becker de algo muy profundo. Yo creo que es una invitación que nos hace a todos, y es el cambio en la manera de pensar. Hay que adoptar, nos decía Alex, hay que buscar innovación. Becker nos está diciendo, sí, cambié la manera de pensar. Agradezco la asistencia técnica, no como una dádiva, sino como una manera de ser mejor. ¿Sabes una cosa que también me impactó? El potencial. Es que, Alex, nos estuviste hablando del potencial, no solamente del número de hectáreas. Usaste una estadística que se me quedó y la apunté. Esa brecha que hay entre 1,5 a 3 toneladas de producción de maíz a 18 toneladas cuando estamos perfectamente equipados. Entonces, si soltamos ese potencial en manos de nuestros agricultores, imagínate nada más lo que es irnos
de 1,5 a 3 a 18 toneladas. Esa visión de alimentar el mundo es real y no estamos soñando, porque nos dijiste y nos diste testimonio, yo conozco algunos que están ya en esos niveles de producción y creo que tú, Pepe, lo conoces y lo has experimentado. Entonces estamos hablando realmente de un momento crucial, y por eso agradecemos tanto a Bosco que nos dejes participar en este panel, porque realmente lo que estamos viendo es que estas alianzas público-privadas tienen un potencial enorme y precisamente nos pueden dar esa ayuda y esa visión a avanzar hacia un México que sea ese granero del mundo en 2050. Creo que cerraste muy bien con esos puntos, Pepe, la agenda blindada, enfocarnos, ya nos decía Alex, enfoquémonos en ciertas áreas del país que tienen potencial, pero nos decía, y tú también nos decías, hay que alinear los esfuerzos y nos ponen el reto a nosotros, la iniciativa privada, que sean permanentes en el tiempo, ¿no? Desde luego las alianzas con los organismos son fundamentales y ahí viene el conocimiento y es algo que aprendimos también, Andrés, y que el Foro Económico Mundial nos tiene que ayudar y nos tiene que facilitar también el acceso a más alianzas a nivel mundial. Sí, sin lugar a dudas hay que invertir en infraestructura y los temas transversales, cuidado del agua y conectar todo en esa cadena. La verdad es que nosotros como Vida lo que queríamos era primero exponerles a ustedes lo que estamos haciendo desde esta trinchera, pero en realidad salimos mucho más enriquecidos de este panel con todos los comentarios. Y el compromiso que tenemos y ponemos frente a ustedes, unidos con la CNA, es también plantear una visión de la Agenda 2030 para Vida. ¿Cómo podemos aportar, cómo podemos acompañar, cómo podemos trabajar juntos para capturar este enorme potencial y hacer que las cadenas de valor que se han mencionado aquí sean realmente un motor de crecimiento muy importante para nuestro país? Andrés, Alejandro, Pepe, Becker, muchísimas gracias. Yo les pido a la audiencia un aplauso a nuestro impresionante panel. Muchas gracias.